Y abrimos la ventana a la última media hora de programa. Gracias a todos los que están del otro lado. Algunos que se van sumando porque se están levantando recién y están comiendo, tomando un tecito, tomando el mate también, que acompañan muchos en el Sujur. Y los vemos allí en las distintas provincias que también nos acompañan. Mendoza, Tucumán, Salta, Jujuy. Bueno, también en Santa Cruz. Muchas de las provincias que interactúan en las redes sociales y también desde el exterior. Ahora sí, ya lo ven en pantalla. Vamos a presentar y saludar a nuestro amigo y compañero de equipo, el licenciado Yamil Fawaz. Salam aleikum, Yamil, ¿cómo estás? Aleikum salam wa rahmatullah. Alhamdulillah, muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, se te extraña de lunes a viernes que vengo solo en estas horas de la madrugada. Yo te soy sincero, extraño venir, o sea, participar, pero al mismo tiempo es como que uno le puedo dedicar más tiempo a la parte de la adoración, que en definitiva es lo que nos interesa del Ramadán, que generalmente en los años anteriores o en la radio a veces se complica. Bueno, pero igual mirás el programa, me imagino. Por supuesto, durante la semana. ¿Y qué come Yamil Fawaz en el Sujur? Las cosas que recomiendo comer y otras más, obviamente. Eso. Mucha agua. Lo que mamá nos haga. Claro, muy bien. Mucha agua, por supuesto, pero no, en general, como dije, como decimos siempre, lo importante es no cambiar mucho la rutina de la comida y evitar las cosas que nos van a generar o pasar facturas durante el día, ¿no? Pero después, obviamente, tengo mi vida totalmente normal, o sea, hago actividad física o si tengo que trabajar en algo específico, ya sea en traducción, dando clases o lo que sea que haga, lo vivo muy natural. Sí, es que así se tiene que vivir el Ramadán también. A mí que me gusta ir a correr, podemos ir un día a trotar. Por supuesto, cuando gustes. Mirá que hago 10 kilómetros, ¿vos llegás? No hay ningún problema. Bueno, ahora sí nos metemos. Espero llegar. No podemos mentir en Ramadán. No soy, o sea, espero llegar. No soy más tanto de correr, soy más del gimnasio. Del gimnasio o de natación. Natación sí, ahí podemos. ¿Vas cuando está cerrado o no? Cuando está cerrado vas al gimnasio. Cuando está cerrado. Bien, nosotros ahora vamos a entrar a tema. Así me decían a mí también y me dicen. Bueno, vamos a entrar a tema porque vamos a hablar del universo. Recién compartíamos un fragmento del documental Islam, Convivencias Cotidianas, pero Yamil tiene también mucho más para explicarnos. Así es. Bueno, primero, Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Allah, clemente y misericordioso. ¿Sabes, Khaled, que ayer cuando estaba repasando y viendo todo este tema o sea, aspectos del universo y demás, dije, bueno, qué mejor que empezar a hablar de cómo se creó el universo, y empecé a hacer una placa con pequeñas palabras y dije, bueno, para que sea lo más entendible posible, teniendo en cuenta la hora del día y demás. Entonces llegué a una lista así de larga porque era interminable la cantidad de sucesos y era realmente difícil expresar en muy pocas palabras todos estos sucesos que acontecieron. Obviamente no fueron de un segundo para otro, o sea, es un proceso largo y realmente grandioso, ¿no? Pero como hay una frase que a mí me causa mucha gracia en Arabia Saudita, que suelen decir, preguntarle al sheikh Google, que en realidad, porque cualquier cosa que pones, por supuesto buscando en páginas que tengan páginas peso, que sean oficiales o que sean cosas con criterio, digamos, uno puede aprender muchas cosas. Así que voy a tratar de evitar, obviamente esa placa la dejé a un lado porque dije, si a esta hora de la mañana empiezo a hablar sobre tecnicismos y sobre la nebulosa, los gases, los átomos de hidrógeno y demás, la primer cara rara que voy a tener es la tuya y después obviamente la gente va a decir, no entiendo nada de lo que está pasando. Pero la idea, a la persona que realmente le interese este tema, puede buscar tanto en Google como en cualquier otro motor de búsqueda o a través de los libros, pero me gustaría hacer hincapié en que busquen la información última que salió ahora, que es justamente de la cual nosotros vamos a tratar de hablar, tal vez no tanto en detalle, con tantos tecnicismos, sino en algo más ameno, inshallah, si Dios quiere, pero que es la información que nos interesa porque es la información que asevera o que confirma los datos científicos que tiene el Corán. Bien. Realmente a mí mismo me sorprendió. Vos sabés que cuando tocamos o elegimos un tema con la producción es de mi costumbre investigar mucho. Por supuesto, la investigación que hago lamentablemente no sale al aire sino minutos, pero para poder traerle a la gente, traerle tanto a los musulmanes como a los no musulmanes, traerle al televidente en general algo que realmente tenga peso, ¿sí? Realmente se necesita mucha investigación. Muchas horas. Muchas horas de investigación. Por lo que, haciendo esta investigación, obviamente yo no soy especialista en la parte del universo, lo mío es la medicina y la lingüística, como saben, nada que ver con los astros y demás. Nada que ver, aunque a veces por algún lado se conecta. Por algún lado, bueno, y justamente con este lado que es la lingüística, ¿no?
realmente me sorprendí en muchísimas cosas. Ayer estaba viendo unos videos sobre un doctor en física que es muy conocido, un doctor sirio, que habla sobre este tema de la ciencia y el Islam a través de la física, y realmente me sorprendió muchísimo hasta el punto de las lágrimas, porque cuando uno lee el Corán, más allá de la creencia que uno tenga, o sea, y nos está diciendo datos tan precisos como las distancias que va a haber, ¿sí? Cuando habla, por ejemplo, respecto del día del juicio final, de cómo se va a terminar este universo para que pasemos al próximo, es decir, a la otra vida, a la vida eterna, en donde encontraremos el paraíso y el infierno, que no es el tema que nos compete, pero nos cuenta de que una de las cosas que va a suceder es toda esta iluminación de la tierra y que va a desaparecer la oscuridad y todo, y muestra este científico, datos técnicos y científicos que ha demostrado la física cuántica moderna estoy hablando de ahora, años atrás, sí. contados con los dedos de las manos, que una de las cosas que va a suceder es, por ejemplo, la explosión del Sol, ¿sí? El Sol va a empezar a agrandarse y se va a explotar. Y entonces dicen que la explosión, ¿sí? Pongamos que este es el Sol, esta es la Luna y aquí tenemos la Tierra, la explosión va a ser tan grande y el Sol se va a hacer tan grande que va a incluir la Luna dentro del Sol. Esto es un dato científico que salió hace apenas, no hace 5 años todavía, o pongamos 5 años. Este dato exactamente con los datos de la distancia exacta está puesto en el Corán. Subhanallah. Es increíble realmente leerlo y decir cómo sabían en esa época, claro. No hablemos de Muhammad ﷺ, la paz sea con él, como profeta, como un ser humano, no importa quién. No importa quién, como un ser humano. O sea, recordemos que la física cuántica, obviamente, hace más de 1400 años no existía, ni siquiera se pensaba. Por toda esta situación, o sea, que estoy contando y todo este tema de cómo se creó el universo y el proceso, que es muy largo y tiene muchos tecnicismos y muchas cosas relacionadas con la química y con la física, yo decidí dejar esto un poquito a un lado y tomar 3 versículos de los muchos que hay en el Corán respecto de este tema, pero tomar 3 versículos y desde el punto de vista lingüístico, como a vos te gusta esa decir, frase que es tuya, que es mía, tratar de explicar un poquito. Por eso vamos a ver una placa ahora, que es un versículo del Corán, en donde la idea es, bueno, detallar justamente qué es lo que dice Allah respecto del universo. En la placa dice, la aleya o el versículo, dice: أَوَلَوْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَقْتًا فَتَقْنَاهُمَا. ¿Sí? Dice, ¿acaso quienes descreen, no queremos meternos tanto en la parte árabe, pero dice, ¿acaso quienes descreen no ven que los cielos y la tierra eran una masa homogénea y entonces la disgregamos e hicimos del agua a todo ser vivo? ¿Acaso luego de saber esto no creerán? Quiero tener en cuenta o tomar en cuenta varias palabras del versículo, que dice, ¿acaso quienes descreen? ¿Sí? Se refiere a que no hablas específicamente del tema de creer o no creer en el Islam, sino que se refiere a una cuestión general, el ser humano que cree o que no cree en Dios. O sea, ¿cómo se puede no creer en Dios como creador absoluto, cuando tenemos enfrente, de entre las millones de cosas, ¿sí? Como hablábamos el fin de semana pasado, de entre las millones de cosas, tenemos enfrente el firmamento, por ejemplo, al cielo, ¿sí? Y Dios dice, este cielo que tenemos enfrente, ¿sí? Realmente Dios lo creó con su poder supremo y sublime, y agrega que del agua creó a todo ser vivo. Si nosotros nos ponemos el delantal blanco y nos hacemos los científicos por un ratito, obviamente, y esto lo estudiamos desde la primaria, que hemos estudiado, por ejemplo, en materias como biología, sabemos que todo ser vivo tiene en mayor o menor porcentaje una cantidad de agua, y que la vida
se generó a través del agua y demás. Esto después sin agua no podemos vivir. Exactamente, tampoco. Y esto después tiene que ver con una cuestión de moléculas, átomos y demás, que no viene al caso, pero la realidad es que, como vos acabas de decir, sin agua no podemos vivir. Y en realidad todo lo que nos rodea, ¿sí?, que tiene que ver con la vida, todo tiene que ver con el agua. El mismo aire, la lluvia, aprovecha si está bien, el mismo aire, la lluvia y demás. De hecho, no es casualidad que el cuerpo humano tenga el 70% de agua y el planeta Tierra tenga el 70% de agua. De hecho, el 7 es un número bastante particular en el Corán, para aquellos que les gusta los milagros numéricos o la numerología. Para otro informe, me gusta. Para otro informe puede ser. Eso no es una ciencia tan exacta. No por para eso que lo vayan a jugar. No, por supuesto. Que no está permitido en el Islam. Pero tiene mucho que ver. Realmente nos dice, o sea, dos datos muy importantes. A mí me gustaría que todo el mundo hablara árabe para poder poner de manifiesto cada una de las palabras que se usa. O sea, cuándo se usa un verbo, cuándo se usa un sustantivo, cuándo se usa un sujeto. O sea, todo esto tiene un porqué, como decía el otro día. Cada haraka o cada signo del Corán, o sea, rayita que se pone arriba, sí, o punto que se pone abajo y demás, todo tiene un porqué. Claro. Entonces, lo que dice es, creamos los cielos y la tierra y lo elevamos, ¿sí? Cuando se empezó a estudiar toda esta situación, ¿sí?, se empezó a descubrir cada vez más. Y podemos ver en el próximo ejemplo, que es la próxima plaquita que vamos a ver, que es otro versículo del Corán, en donde Allah enaltecido nos dice que voy a dejar la parte de árabe a un lado. Dale. Dice, luego estableció crear el cielo, que era humo, obviamente en el principio, y entonces le dijo a este y a la tierra, es decir, al cielo y a la tierra, ¿me obedeceréis de buen grado o por la fuerza? Entonces le respondieron, te obedeceremos sumisos. Entre toda la investigación que hice, y cualquier persona lo puede buscar a través de Google o en cualquier lugar, es sabido que después de todo este proceso, que son hace más de 900.000 millones de años, ¿sí?, cuando fue toda esta cuestión del Big Bang y toda esta situación, que hubo una explosión. Esta explosión, voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Esta explosión, obviamente, es como cuando tiramos una piedrita en un estanque de agua, ¿sí? Se hacen ondas, sí, obviamente. Pero esto fue al revés de cómo sucede en el estanque de agua o en el agua. Cuando nosotros tiramos una piedra, las ondas salen muy rápido hacia... Se expanden. Se alejan del centro, salen muy rápido y después se va enlenteciendo. En el universo, si esto está relacionado con la física y la física cuántica y demás, en el universo sucedió al revés. La primera parte de la expansión fue muy lenta y después, a medida que se iba alejando del centro, se hizo mucho más rápido. Al principio, después, bueno, todo esto se condensó, se enfrió, se oscureció, había mucho humo, ¿sí? Era todo un polvo, ¿sí? Como suele decir inclusive en la Biblia también, o en los evangelios también se expresa de esta manera. Y evidentemente es un dato científico real, porque es a lo que hemos llegado hasta el día de hoy. Entonces, toda esta cuestión de expansión, en donde todo era humo, ¿sí?, se fueron armando diferentes galaxias. Dentro de las galaxias fueron creciendo las estrellas y así es como empezó a surgir este universo. Y quiero que tengan en cuenta este dato, que es muy importante, que la explosión se hizo así, o sea, del centro hacia afuera. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hablar de otro tema y es el que vamos a ver en la plaquita siguiente. Bien. En la placa siguiente vamos a ver un versículo del Corán que dice, y el cielo lo erigimos con solidez y ciertamente nosotros lo expandemos constantemente. Quiero hacer una salvedad aquí, y es que en el versículo en árabe dice, banainaha bi'aidin, o sea, con nuestras manos con fuerza, wa inna la mus'aun. Esto quiero recalcarlo porque probablemente haya un árabe que esté mirando y diga, la traducción literal no es lo expandemos constantemente. Y en realidad, cuando nosotros nos hablamos más allá en la cuestión lingüística, sí, y el tema gramatical, digamos, vemos que hay una interjección, ¿sí?, que es inna, que es para
reforzar o enfatizar lo que está diciendo, que es lo que normalmente traducimos como ciertamente, ¿sí? Pero en realidad la interjección por sí sola no tiene traducción. Y después dice, Musaún en realidad es un sujeto, no es un verbo. Pero ¿por qué dice la traducción lo expandimos con un verbo constantemente? Y agregué esta palabra. ¿Por qué? Cuando utiliza esta interjección de énfasis y le agrega la letra lam, ¿sí? No importa si es una cuestión de repente un poco técnica, pero lo importante es el concepto. Le agrega una letra, es decir, otra interjección antes del sujeto. Este sujeto en realidad es un sustantivo que trabaja como un verbo, sería como un sustantivo verbal. Bien. O sea, trabaja como un verbo, pero en esta sintaxis lo que quiere decir es que es un sustantivo que trabaja como un verbo en tiempo presente y constante. ¿Sí? Nunca esta forma gramatical se refiere al tiempo pasado. Por eso hice la traducción, porque en realidad la traducción es la interpretación. Sí, sí, sí. No es fácil traducir tampoco el Corán. Sin duda. Y dice, lo expandimos constantemente. Ahora bien, el Corán fue revelado hace más de 1430 años y dice, lo expandimos constantemente. Yo aquí me traje el machete. Sí. En el año 1929, Edwin Hubble, que es un astrónomo muy conocido, empezó a mirar a través del telescopio y se dio cuenta que las estrellas que miraba eran como que se alejaban. Entonces decía, ¿cómo puede ser que las estrellas se alejen? ¿No están siempre en el mismo lugar? No están siempre en el mismo lugar, las estrellas se alejan. Mucho tiempo después, a principios del siglo XX, tengamos en cuenta esto, eminencias en matemática, astronomía, astrofísica y física cuántica, hicieron un modelo que se llama la métrica de Friedman, Lemaitre, Robertson y Walker, que es la solución exacta de ecuaciones de campo de la relatividad general de Einstein, en donde dice que el universo constantemente se aleja del centro. ¿Qué quiere decir? Esto que se expande. ¿Okay? Sí, 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 claro. Realmente es no solamente atrapante, sino que uno hasta se horroriza, digamos. Y te quedas pensando, ¿cómo puede ser que este dato tan técnico y tan específico esté expresado en un libro que fue revelado hace más de 1400 años atrás, hace más de 14 siglos? Claro. ¿Entendés? ¿Quién podía suponer y saber? Es imposible, claro. Es imposible, porque nosotros cuando miramos hacia el cielo, al firmamento, y vemos las estrellas, las vemos quietas. Siempre parece que están en el mismo lugar. Claro. O sea, que nada más que recién a través de la física cuántica, a través de la astrofísica y demás. Los que nos movemos somos nosotros, ¿no? Tal cual. Claro. Otro tema que también está escrito en el Corán. Nosotros teníamos hasta hace muy poco tiempo atrás la idea de que la Tierra gira alrededor del Sol y el Sol está constantemente quieto. Y en realidad hace muy poquititos años atrás se descubrió que la Tierra gira sobre sí misma, gira alrededor del Sol, el Sol también gira y aparte todo el conjunto de planetas se mueve. Constantemente nos estamos moviendo. Este dato también está expresado en el Corán. Está expresado con palabras exactas, no es que es una cuestión no hay margen de error en el Corán. No es una cuestión de interpretación. Dice, el Sol se mueve, los planetas se mueven con el Sol y demás. Entonces, para sintetizar, a nosotros no nos interesa de repente quedarnos tanto en los datos técnicos, pero lo que sí nos interesa, como digo siempre, y como les mostraba el otro día en el libro El origen del Corán, uno puede aceptar o no el mensaje del Islam, uno puede practicar o no el mensaje del Islam, pero lo que no puede definitivamente es negar que el Corán es la palabra directa del creador de todo cuanto existe, lo que vemos y lo que no vemos. ¿Por qué? Porque el Corán nos está dando datos científicos, inclusive aquellos que todavía no hemos descubierto. ¿No hay un hadiz del profeta o también Dios dice en el Corán que si se juntasen todos los hombres en un mismo lugar y quisieran hacer un libro parecido no podrían hacerlo? Es imposible, el Corán muestra, hay diferentes versículos en donde Allah insta a los seres humanos a que se junten y hagan un capítulo parecido o un versículo conocido, y recordemos que el capítulo más corto del Corán tiene tan solo 10 palabras. Así que... Yamil, ya cerramos este tema, vamos a dejar abierta la puerta para lo que será mañana. Muchas son las preguntas que recibimos a través de las redes sociales a Yamil y también al programa, pero vos también manejás una cuenta donde ahí también se postean distintas cosas del Islam. Los invito, si quien tiene Twitter y quiere esa cámara es tuya. Hay una cuenta que es @noble_sp, que es la cuenta de Twitter en español del canal Noble TV, que es un canal por internet que sale de Arabia Saudita y que la
intención que tiene es divulgar o difundir el mensaje del Islam y específicamente el Corán. Lo que hacemos en este Twitter es enviar solamente un tweet por día en donde se postea, digamos, un versículo del Corán o un hadith del profeta nada más. Pero los invito porque la idea es poner cosas relacionadas con la ciencia y demás, así que a quien le interese, probablemente esté saliendo ahora en pantalla. Sí, sí, está saliendo. Además está supervisado por vos también, entonces eso nos deja tranquilo. Nosotros vamos a ir retuiteando también desde @elcálamo. No posteen una vez sola, Yamil, posteen varias veces. Varias veces. Porque eso le genera el tráfico a las redes sociales. Bueno, como siempre agradecerte, Yamil. Quien dice todo esto, Yamil Fawaz, nosotros lo vamos a tener mañana, inshallah, pero nos quedamos hasta las 6:30 haciéndoles compañía en el Cálamo especial de Ramadán y en el Sujoor, que es un lindo momento para que aprovechen ustedes a comer y sigan prendidos a la pantalla, a la televisión pública. Ya volvemos, quédense con nosotros.